Recuerden que vamos a hablar de las bases. Ya, No, no, pues llaman. no te veo. ¿No? O sea, ellas sí nos ven, pero por alguna cosa rara que no sé qué es, yo no te veo. Ay, mana, no manches. Sí. ¿Qué quieres que le volvamos a intentar o le cambiamos? No, si quieres, yo para interactuar contigo, yo abro mejor en la compu. ¿Tú me ves a mí? Sí. Sí, yo sí te veo. Qué cosa más extraña. Bueno, no importa. No, yo abro si quieres acá Instagram para que yo te vea a ti, ¿no? O sea, así porque si no Va. me voy a sentir solita aquí. Espérame, Sí, déjalo. En lo que además acaban de entrar. sí. Entonces, chicas, vamos a hablar de las bases, ¿va? Para que si tienen alguna duda de algo de eso, ya saben. Listo. Manches, mano, ya tenía un buen que no Sí, estábamos en el chisme tú y yo. teníamos mucho que no platicábamos, pues un montón. Sí, Luego, no, luego de repente nos mano. mandábamos mensajito por ahí una que otra vez, pero dejamos de hacerlo, pues porque andábamos en nuestras cosas, ¿no? Sí, pues sí, entre que una cosa y otra ya ves, ¿no? Lo bueno es que ya estamos acá en el chisme ya. Ok, pues tú dime, yo soy materia dispuesta. Va, man, a ver, te decía, ¿no? Que hablar acerca de las bases. A ver, cuéntame, desde ti, ¿qué es la ley de la asunción para Ireri? Uy, bueno, lo primero que yo creo que hay que decir de la ley de Asunción, bueno, primero que su nombre, bueno, así se le puso, yo lo entiendo como ley de conciencia, pero bueno, es una forma de llamarle, ¿no? Ujú, Segundo, es un estilo de vida. O sea, creo que me parece bien importante entender que esto no es una técnica, ¿no? No es un, sí, no es una técnica, es un estilo de vida que además es natural para ti. O sea, es algo que ya has venido haciendo toda tu existencia, lo has venido haciendo toda tu vida, toda tu propia vida, ya es el resultado de la ley que está operando a través de ti, porque ese es el otro elemento, ¿no? O sea, es como si yo misma soy la ley. Y esto es algo que, si bien Neville explica con mucha claridad, lo cierto es que hay tantísimos maestros atrás que ya venían hablando exactamente de lo mismo. Entonces, ¿qué te dice cuando realmente lleva milenios? O sea, cuando hablo de milenios de que se ha venido hablando de esto, realmente lleva milenios. El tema es que hasta que llega, digamos, Neville y le habla la ley de la Asunción, porque incluso al principio como que tampoco le acaba de llamar ley de Asunción, pero el concepto de Asunción encaja perfecto, ¿no? Entonces, ahí es donde se le da este nombre. Hay quien le dice ley de conveniencia, lo cual también me parece súper pertinente. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Que es un estilo de vida, que ya es natural para ti y que lo has venido haciendo siempre, todo el momento, pero siempre les digo que lo han venido haciendo, pero para el otro lado. Es decir, han venido eh, no inventando, han venido imaginando cosas continuamente y su mente todo el tiempo está trabajando y su mente todo el tiempo está dando por sentado. Entonces, en términos estrictos, si vamos a la palabra asunción, la palabra parecería que está hablando de elevación y sí me parece que hay una elevación. Sin embargo, como tal, la palabra significa es asumir. ¿Qué quiere decir asumir? Así de simple y lo encuentran en el diccionario. Significa ujú. dar por cierta una cosa y tomar una actitud frente a ello. O sea, eso es lo que significa asumir. Y si eso lo empatamos con lo que explica Neville, es así de simple. Es decir, yo doy una cosa por sentada, tengo una actitud mental, muchas veces, la mayoría de las veces he movido en una actitud de física, es decir, una actitud de caminar, porque están dando por sentado las cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, que estaba en el taller, les decía, porque siempre surge el tema del libre albedrío, ¿no? Es algo que Ujú. continuamente nos están, pues, preguntando porque es comprensible, están llegando en el despertar. Entonces, me decían, pero entonces, ¿qué onda con el libre albedrío? Le digo, a ver, piensen en una discusión, o sea, ustedes se enojaron con alguien, se experimentaron una bronca con alguien, ¿y qué es lo que hacen? Empiezan a hacer un juicio de valor para empezar, ¿no?
y empiezan a discutir en la cabeza. Empiezan a hacer, le voy a decir, voy a hacer, porque no, o sea, empiezan a fraguar toda la conversación en la cabeza y así se quedan un montón de tiempo, más allá de si la llevan a cabo o no. Ujú. Todo eso es precisamente la acción mental que están haciendo, porque ya dieron por cierto cosas, ya interpretaron, ya dieron por cierto, y eso, como lleva además un componente emocional súper potente, se va a expulsar, ¿no? Y esto que acabo de decir al final sería el otro elemento que yo destacaría en la ley de asunción. Es entender que nada está separado de mí, absolutamente nada. Es decir, no hay una afuera, no hay una 3D diciéndome que no, no estoy atrayendo nada tampoco. Es decir, yo soy como conciencia expulsada y todo se expulsa a través de mi propia estructura mental. Es decir, lo que yo estoy observando en el mundo, que llamo materia, que llamo 3D, no es otra cosa sino el, el mundo que soy internamente, la manera en la que estoy articulando las cosas aquí en la cabeza, emocionalmente además, porque no pueden estar separadas, y se está expulsando. Soy yo expulsado en todos sus conceptos, ¿no? Y de ahí que sea tan importante tanto los conceptos propios como tu propio concepto de ti, ¿no? Entonces, digamos, eso sería para mí la ley de asunción. Y el otro elemento de la palabra asunción, de elevación, es que si hay un momento en el que cuando comprendes que tú eres una conciencia expulsada, ya te estás elevando. O sea, te estás elevando incluso por encima de lo que estás observando. Porque comprendes que eso ya está muerto, que es pasado, ya puedes con mucha facilidad decir, claro, fui yo, ¿cuándo? ¿Quién sabe? O sea, la verdad es que yo ya en este momento creo que ni siquiera se tienen que detener a pensar exactamente en qué momento, cuándo, porque al final, cuando tú aceptas que eres tú, no hay vuelta de hoja. O sea, si tú te asumes causa, pues causa eres, y fin, ya, ¿no? Ujú. Eso sería para mí la ley. Muy excelente. Y es que sí, ¿no? Como cuando empezamos con todo eso, entra o lo que más se escucha es que entre miedo y alegría. Ajá, Miedo sí, 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 porque digo, ay, no, es que entonces ahora para dónde me voy a, o sea, todo lo que piense malo se me va a va a manifestar. manifestar, ¿no? Y sientes también un alivio en el que dices, ok, entonces yo soy quien elige todo el tiempo, qué alegría, ¿no? Claro, Y claro. pasa esta situación también de que yo siento que a veces no se logra entender que para que una asunción se vea fuera, necesita de más cosas, o sea, no solamente porque ahorita esté pensando que me voy a caer, que piense, ahí a lo mejor me voy a caer, quiere decir que sí, sí me voy a caer. Necesito una carga más para que entonces la acción se lleve a cabo afuera. Y eso es lo que yo siento que a veces pasa con los pensamientos negativos. ¿Qué es lo que Ireri desde ella nos recomienda para ese tipo de situaciones? Eh, bueno, mira, lo que yo he visto es que en efecto se van hacia el miedo porque piensan que van a manifestar absolutamente todos los pensamientos y Uh-huh. por el otro lado también les da mucha culpa, ¿no? O sea, así como la sensación de, chin, ya manifesté esto y ahora cómo lo resuelvo y ahora cómo lo cambio. Eh, a mí lo que me parece es que ahí a veces hay una falta de comprensión y ahorita hablo del entendimiento y la comprensión porque realmente es más sencillo que eso, pero falta una comprensión profunda de realmente por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo y que eso que tú estás observando en la materia está muerto. O sea, cuando decimos está muerto es que es real. O sea, ya surgió, ya se expulsó, y les pongo la metáfora de la taza del baño, ¿no? O sea, es como ya salió, ya expulsó, ya qué quieres hacer ahí lo que tienes ahí expulsado. Ya no le puedes hacer nada, ya no tiene ningún sentido. En cambio, ¿qué puedes hacer internamente? ¿No? Ahora, en efecto, no todos los pensamientos están manifestando. Y lo que dije hace rato es que lo que estás manifestando es la estructura mental y los conceptos, que no es lo mismo que solamente pensar por pensar. Uh-huh. Ojalá verdaderamente creyeran que todos sus pensamientos se manifiestan, porque si así fuera, como son la ley, estarían manifestando casi prácticamente cualquier cosa, pero así de, fulana persona se va a torcer la pata y se tuerce la pata, porque además así pasa, ¿no? Uh-huh. Este,
yo, no sé, quiero que cierta persona me regale dinero y va a pasar, o sea, si verdaderamente lo creyeran. El problema es que no lo creen, ¿sabes? O sea, me parece que realmente el tema aquí es que no lo creen y que necesitan de las pruebas para creerlo. Y creo que ahí es donde está la bronca. Porque hemos dicho muchísimo que es un tema de fe. Ahora, cuando yo hablo de fe personalmente, siempre me gusta destacar esto, porque yo no tengo una bronca para nada con ninguna religión, pero sí me gusta decirlo para que entiendan desde dónde lo veo yo, ¿no? La fe no tiene que ver necesariamente con un tema místico solamente, ¿no? Sino con una voz que te está diciendo que hay algo más, porque esa voz es Dios, güey. O sea, es que ese es el otro tema. O sea, ¿quién está aquí realmente? Pues lo divino. Entonces, esta voz que yo estoy escuchando es Dios. El asunto es que como hay tantos conceptos que tienen, y estos conceptos son una especie de amalgama que está incrustada porque así se la tragaron, caray, lo vienen integrando desde los 0 hasta la edad que tienen en este momento. Y para colmo de males, bueno, no de males, de cosas buenas, pero bueno, ni modo, seleccionaste la familia que seleccionaste. De los 0 a los 7 años, la cantidad de información que estás absorbiendo, de hecho mucho antes, a nivel neuronal es impresionante. O sea, no estás masticando nada. Todo es integración, todo es integración, todo es integración. Los niños integramos por vista. Entonces, todos los conceptos que tú vas aprendiendo en tu vida, los aprendiste de vista, ni siquiera los cuestionaste. ¿Por qué? Pues porque los estabas viendo en tu familia, los estabas viendo con mamá, oías a las tías que decían todos los hombres son iguales, ¿no? Más allá de que tú conscientemente te hubieras enamorado y creas que tu príncipe azul es un príncipe azul al principio y luego ya después vas a ser un pinche sapo, ¿no? Entonces, el tema es ese, que tienen que entender que ustedes han venido siendo, o sea, lo que nos estén viendo y nos vayan a ver, en este no despertar, porque no es que ya se jodieron, no, es antes de esto, han venido estando programados y han venido dando por natural. Entonces creo que esa es la clave entre la diferencia de un pensamiento que manifiesta y uno que no. ¿Por qué manifestamos tan fácil cosas negativas, por ejemplo? ¿No? Pues porque las sienten naturales, es decir, ya ha habido una experiencia, se refuerza, la persona se convence de eso, vuelve a pasar una y otra vez, y entonces por eso va reiterándose. A eso súmale las reacciones emocionales, que es de la que hablas. O sea, cuando hay un componente emocional potente, híjole, queda súper fijado, ¿no? Sí. En contraste, cuando están pensando las cosas que sí quieren, no las están pensando desde la naturalidad, no las están pensando desde verdaderamente la fe de saber que yo no necesito de ningún testimonio, no necesito de ninguna comprobación en el mundo de la materia, no necesito comprobar absolutamente nada para saber que eso es mío. Y ahí es donde se atora, porque viene la segunda pregunta. Pero es que entonces, ¿cómo le hago para sentirme abundante o sentirme amado? Sí, fulanito, y se van directo a la 3, o lo que llaman 3D, ¿no? Ahí es donde está la bronca. ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? A mí me parece que la persistencia y la disciplina son las claves de todo, ¿no? Y Porque el recordar, ¿no? Que todo lo hemos aprendido de esa manera. así es. Todo, absolutamente todo. Que es un proceso normal y natural, que sí que al principio no nos sabíamos las tablas, pero con la práctica. Así es. Te las aprendiste. Y no sabes mucha gente no sabe ni por qué. O sea, realmente no razonaban ni las tablas. Se las memorizaban tal cual, de memoria, con las canciones, Ese ejemplo yo lo pongo mucho porque yo estuve en una escuela muy bonita y yo no memoricé las tablas, ¿no? Y yo más bien, digamos que las razoné desde otro lado. Probablemente por eso, y por esa estructura mental, es que en su momento yo me tuve que explicar la ley, por ejemplo, desde la física cuántica o la neurociencia, ¿no? Entonces yo necesitaba comprenderlo porque así fui educada, porque mi estructura mental así fue. Entonces, las tablas yo no me las aprendí de memoria. Y si a mí tú me preguntas en este momento las pinches tablas, no me las sé. O sea, te llevo el resultado, pero no me las sé, ¿no? Y eso no significa que no haya podido llegar me acuerdo que en la prepa en el CSH dice cálculo 5 y 6, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en esa escuela jamás me dijeron, no, es que si tú no te sabes las tablas,
tú no vas a poder estudiar en la universidad. Jamás me dijeron eso. Lo que me decían era, tú vas a poder llegar a donde tú quieras siempre que llegues al resultado correcto. Eso es una creencia que me metieron durante 7 años, o sea, los 7 años que yo estuve en la primaria, así es que hasta la secundaria. Entonces, con ese tipo de creencias, pues claro que tú dices, va, perfecto, mientras yo haga lo que tengo que hacer, entonces voy a llegar. Toda la información que aprendieron fue por repetición y fue por memorización. Muchas de ellas están impregnadas de un componente emocional muy potente, pues sí, porque muchas fueron experiencias negativas. Y por un tema de sobrevivencia del sistema nervioso, pues por eso es que cada vez que pasa algo, ya sea con el pastelito, ya sea con el dinero, lo que están reviviendo es el estado de sobrevivencia. Entonces, también lo que muchas veces les pasa es que les cuesta reponerse al cuerpo, ¿no? O sea, esta reacción corporal les cuesta reponerse. Yo sí tengo una particular perspectiva respecto al tema de la reacción, güey. O sea, ya sé que siempre decimos no reaccionen, pero yo diría más bien no te identifiques, que es distinto. No reaccionar es no aceptar como esta experiencia humana que estamos teniendo, ¿no? O sea, a ver, si yo voy a Veracruz y no me tomo en los portales, o sea, en sus saquitos, ¿no? Un cafecito con alguna de las comidas tradicionales de Veracruz, pues ¿a qué chingados voy entonces? ¿No? O sea, es como no, ir a Veracruz y no ir a la playa, ¿no? Ir a Oaxaca y no comerte una tlayuda, o sea, entonces yo como divinidad decidí bajar en esta experiencia humana, quise vivir esta experiencia humana y por lo tanto voy a vivir en lo que se siente estar en este cuerpo, ¿no? Humano. Y eso implica las emociones, y eso implica que me voy a asustar, y eso implica que cuando vea algo que no me guste, no que la 3D les está diciendo que no me gusta, es porque está reaccionando mi sistema nervioso desde el pasado. Y entonces, claro, voy a llorar, me va a doler el estómago, voy a sentir el corazón que se me sale, y ahí va a tener que venir este movimiento de elevarme y saber que yo no soy eso, que quien está reaccionando es una versión antigua, una versión vieja, que no sabía que era el poder operante y va a tener que reponerse. Entonces, yo sí tengo como esta idea de, a ver, no pélense, no se peleen tanto con la reacción, que sí desidentifíquense. ¿Qué es desidentificarse? Eso que yo estoy viendo en lo que llamo afuera, porque tampoco es afuera, pero eso que yo estoy observando ya expulsado, o lo que llamo 3D, no lo voy a juzgar y no me voy a identificar con el juicio que estoy haciendo de eso, porque además lo juzgo negativo. O sea, porque ese es el tema también, ¿no? Lo juzgan negativo. Entonces, es hasta absurdo si lo piensas un poco en términos lógicos. Si yo veo algo y me estoy interpretando que el pastelito no me quiere, no me voy a identificar con esa creencia, no me voy a identificar con eso. Y entonces ahí viene lo que decías tú, me va a implicar, no me gusta la palabra esfuerzo, pero sí creo que me va a tocar lo que yo llamo jalar al cuerpo. Es decir, quien va a tener que entender que soy yo la conciencia, que soy yo quien manda y que soy yo quien decide lo que yo voy a interpretar de eso, si lo pelo, si no lo pelo, interpreto lo que tenga que interpretar y jalo mi cuerpo hacia la experiencia de cálmate, no pasa nada, todo está bien, o bueno, sí pasa, pero pasó en la versión anterior, resuelve, observa dónde está pegando, va sobre el autoconcepto y te regresas al camino, ¿no? O sea, te regresas a la experiencia de saber que tú eres el poder operante. Entonces, eso sería lo que yo les diría, ¿no? Estos pensamientos negativos no son más que tus repeticiones, o sea, no son eso, ustedes no son eso. Y sí les va a implicar ahora, pues, ponerse a hacer la repetición para el otro lado, ¿no? Recordárselo. Y sí, y tocaste un tema muy genial, que es el que yo toco mucho también acá, de la no reacción, ¿no? Porque creo que se malinterpretó demasiado. O sea, porque justamente como dice, estamos aquí, tenemos un cuerpo humano que tiene que experimentar cosas humanas, que sabemos que también tiene una psique, que también somos espíritu y somos materia. Entonces, mi cabeza, soy animal, tengo cosas en la cabeza en las que obviamente tengo que reaccionar,
no puedo no reaccionar, pero la diferencia es después y ahí viene la resiliencia. Bueno, que ya lo vi, ya reaccioné, ¿qué voy a hacer después? ¿Voy a seguir en eso o me voy a mover o voy a recordar lo que soy para que entonces ocupar también esa misma emoción como aprendizaje y me ayude Claro, a anclar todavía más lo nuevo, no nuevo, lo que me tengo que recordar? claro, Porque no es que, bueno, digo yo, no es que estés haciendo algo nuevo, es que ya lo eres. sí, claro. Simplemente se te olvidó y hay que recordártelo. Y precisamente también en esos momentos de ese tipo de emociones ayudan también para anclar eso nuevo que estás recordando, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí. Hay algo que también tienen que entender, me parece. Y cuando hablo, insisto, del entender, no lo digo desde el deben de, pero sería muy bueno que comprendieran que la ley, si bien están llegando por un tema de apariencia materia, o sea, un pastelito, dinero, casas, y tienen derecho a todo ello, en realidad me parece que hoy lo puedo entender así. La experiencia que tú estás buscando es una experiencia psicológica. Es una experiencia que digamos que lo que te hace querer manifestarlo es como el pretexto, ¿no? Y es porque estás siendo llamado a vivir esa experiencia. Entonces, ahí, cuando yo estoy siendo llamado a vivir esa experiencia, quien tiene que generar, dado que yo soy la conciencia que se está expulsando, quien tiene que generar el estado mental de, de esa experiencia soy yo. Entonces, si por ejemplo en una relación, ¿no? La persona reaccionó porque el pastelito le dijo algo feo y, y ella ya se sintió no valorada o no amada, ahí mismo tiene la respuesta de su estado emocional, de cómo está experimentándose. Ahora, esa respuesta emocional tiene que ver con su propia historia, ¿no? De vida, es decir, no proviene de la nada, viene de una historia de vida. Pero también hay que entender que mi historia no me define o que no me define mi historia, porque si siguen clavadas en el tema de puta, yo tuve una infancia de la chingada y mi papá se fue, bla, bla, bla. Digo, perdón, pero absolutamente todas las personas tuvieron una infancia que desarrolló, o sea, todos tenemos algo, ¿no? Entonces, eh, si tú te sigues contando esa historia y esa narrativa, te estás autodefiniendo, porque por eso es autoconcepto, pero también te estás como flagelando, porque estás autodefiniéndote como alguien que ya tiene un problema, que no puede salir de ahí, que tiene que hacer este maratón de sanar. Y miren que yo como alguien que se ha vivido en la psicología pues toda la vida prácticamente, eh, pero sí creo que hay un momento en el que una vez que tú ya observaste, que ya hiciste ciertas cosas porque estabas en la etapa psicológica, hay un punto en el que de verdad tienes que dejar de contarte que eres una persona traumadísima, ¿no? Sí. Ujú. Y sin embargo, eso no significa que a veces tu sistema nervioso no reaccione, porque tu sistema nervioso, en esta experiencia humana, tenemos un cerebro puta, maravilloso. O sea, nuestro cerebro es así, nuestro cuerpo, güey, es extraordinario. Ujú. Sí. Y este cerebro funciona para que sobrevivas. O sea, su misión y su tarea principal es que tu cuerpo siga vivo, que esté respirando. Entonces, cuando hay una experiencia emocional, la manera en la que registra la experiencia emocional, el dolor emocional, es mucho más potente que el dolor físico. Y el ejemplo de esto lo pueden ver ustedes. A ver, traten todos los que estén viéndonos, las 31 personas y las que nos vayan a ver, traten de reproducir el dolor del dedo chiquito cuando se pegan en la cama. O sea, de volverlo a sentir. No, no se puede, güey. O sea, se Ujú. acuerdan que duele mucho, pero no Pero la pueden recrear. En el cuerpo no se puede. En cambio, exacto. acuérdense de un momento que fue extremadamente doloroso. Denle la orden a su cerebro de espérate, esto es mentira, nada más es un ejercicio. Y entonces hagan este recordatorio así rapidísimo nada más y se van a dar cuenta cómo luego duele el estómago, así se siente el estómago en el pecho, en la garganta, en la madre. Y si fue muy cabrón, hasta las lágrimas se sueltan en 3, 2, 1, ¿no? Sí. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro va a decir, no, no mames, eso huele a algo que ya nos pasó, sal de ahí, y Sí, entonces así empieza todo el desmadre. Entonces, si bien yo voy a dejar de contarme la narrativa de que no soy amada, o de que no fui deseada, o de que me abandonaron, que no es verdad, ¿eh? Aparte no es cierto, recuérdame un sí. poquito de la verdad, pero también tengo que entender que esta reacción es una reacción que voy a, no que la voy a abrazar para quedarme con ella, ¿no? Desde un lamentarme, pero sí me la voy a validar. O sea, validarme en el sentido de que además yo siempre digo que ahí tienen la pepita de oro. O sea, en su reacción, y de hecho Neville lo dice, ¿eh? En tu reacción tienes el estado de conciencia original que provocó justamente lo que no estás viendo. Ujú. Entonces, cuando están reaccionando, más allá de decir, es que ya reaccioné y entonces lo voy a manifestar, es, ay, cabrón, pegó, caló, me dolió, por, y entonces ahí me voy a dar cuenta de cuál es el estado de conciencia que he venido estando todavía y que muerto, muerto, así, muerto no está. ¿Qué hago? Ajá. Me elevo por encima de eso, ya sé de dónde viene. Ah, pero es que entonces no sé en qué momento fue. No te importa en qué momento fue. Te juro que de algún modo se ancló porque si no, no lo sentirías. Entonces no te Sí. claves con tratar de encontrar el momento perfecto de la edad en la que fue el trauma porque el tío te dijo, o sea, no, es simplemente ya pegó. ¿Y dónde pegó y qué sentí? Que no me aman, que no me reconocen, que no soy validada, que no valoran mi trabajo. Nadie te hace sentir nada, todo lo sientes tú y lo sientes por la interpretación que haces, que además es muy rápida, Ujú. por las experiencias pasadas, ¿no? Entonces, yo sí creo que también la reacción como bien dices, se ha malinterpretado muchísimo, no se trata de no sientas nada, o sea, no se trata de Ujú. eso, Ujú. se trata de cuando ya reaccionaste, observa tu reacción, no te identifiques, diría yo más bien, no te identifiques es, reaccionó mi cuerpo, reaccionó mi sistema nervioso, pero yo no soy eso. Yo sé que yo ya soy amada, ¿no? Eso es lo que yo creo de la reacción. Y que además tú piensas lo mismo, creo. Sí, es que sí, y sí, o sea, también hay que recordar, como dice Leri, o sea, nuestro cuerpo siempre nos está cuidando. Entonces, lejos de recriminarle que, ay, es que ya reaccioné, ya me puse a llorar, ya me enojé, ya eso, no, gracias, o sea, gracias porque yo sé que estás bien, desde gracias a esto me estoy dando cuenta que estoy viva, que me estás cuidando, que no estoy sola, como luego a veces llega a pasar que, ay, es que estoy sola, que no, no, no estás sola, estás conmigo, me estás cuidando, estamos Ujú. aquí, gracias, güey. O sea, gracias, no soy eso, ya no, no está pasando, mira, no está pasando eso que tú recuerdas, no está pasando, es otra cosa completamente diferente, tranquilo, ya, no pasa Sí, nada. Y ya ahí entonces ya. sí, eso tiene que ver con cómo organizan la información en su mente, chicas. No tiene que ver con que todos los pensamientos que ya tienen aquí ya los expulsaron y ya. No, es la Ujú. manera en la que organizan información. Porque si retomamos esto que dices, ya mire, cómo se perciben a sí mismas o mismos como solos, no hay nadie. Miren, yo sí soy bastante confrontadora, ¿no? O sea, porque no les doy chance así de, no, o sea, a ver, ¿en qué estado estás? Pues ten concedido, porque además esa es la otra. Si yo estoy reiterando un estado de conciencia, porque además no lo hacen una vez, o sea, estamos duro y dale, y entonces voy con coach uno y le cuento la historia, y voy con coach dos y le cuento la otra historia, Ujú. y ya, pues es que no me entendió, y entonces voy a otro lado y lo cuento, pero además ahora le mando un mensaje a fulano para contarle porque no entendí, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, sigo en esa dinámica. Entonces, cuando están en esta parte de estarse reiterando, ahí es donde están manifestando, porque está Sí. reiterado y porque tan verdad le están dando que por eso están hablando de eso. Porque de verdad es muy simple esto. A ver, si yo te digo, Yami, tú eres hombre, pues, ¿qué me dirías? No. Pues no, pero no te vas a quedar diciendo, ¿por qué me habrá dicho Ay, que sí, es seré hombre o no. que claro, o sea, no No, va a pasar. ¿seré hombre? ¿Por qué me ve ¿Quién así? sabe qué ¿Cree que cosa le soy, digo cree ir que a soy él, no? hombre? Ya, Sí. pero no te lo vas a creer, no te lo vas a tragar. Pero si tú tuvieras alguna duda
ahí albergada o algún tipo de inseguridad, algo, y yo te digo eso, te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, ese es el tema de la identificación. Se identifican con la historia que se están contando ustedes, además, ¿no? Entonces, en esta parte de me siento solo, es de veras una narrativa que yo le digo, ay, pobrecito, juego con la verdad, sí soy bien canija. Y si digo, ay, pobrecito, nadie te quiere, mejor te comes un gusanito, ¿no? Porque, a ver, en serio, fíjense nada más, o sea, cómo es el ego, porque no es exactamente la mente superior. No hay animal más inútil que los humanos. No hay animal más inútil. Nosotros nacemos y si no hay otro humano que te levante, eso puede incluir a la mamá, ¿no? Si supongamos un parto así, casi de esos partos que ya son casi en la calle, porque hay gente en las comunidades indígenas que pare así, en el cerro, ¿no? Sí. Si no hay otro humano que te haya levantado, que te haya dado de comer, que te haya limpiado los mocos, que te haya puesto una cobijita, que te haya llevado a la escuela, no estarías aquí. No se puede. Te hubieras muerto o sea, a los meses, de alguna cosa que te hubiera dado. Ay, pero es que yo no fui amado. Puede ser que hayas seleccionado una versión de mamá y de papá bastante cabrona. O sea, sí puede ser eso, pero lo seleccionaste tú. Entonces, selecciono quizás a una madre que trae una historia en donde no aprendió un maternaje tierno, ¿no? A lo mejor seleccioné a un padre que yo digo que me abandonó. En realidad no te abandonó. El güey andaba en la pendeja, en su propia bronca de masculinidad, en su propia bronca de su propia historia de paternaje, haciendo un poco de separación, pero es que así es un poco la historia. Y entonces tú lo interpretaste, claro, de manera natural, porque se supone que a mí me tienen que cuidar y apapachar, y entonces mi niño o mi niña interpretaron que me abandonaron. Bien, ya se quedó, ¿no? Sí. O sea, y entonces ya me quedo yo, ay, es que yo siempre he estado sola. No, no mamen, no han estado solos, porque de verdad no podrían estar en donde están si no hubiera habido maternaje y paternaje cósmico, a lo que yo le llamo cósmico, es como este amor total. Hubo una tía, hubo una abuela, pero me pegaba, sí, güey, pero te dio de comer, sí, ¿no? O un familiar, alguien te dio, ay, pero mucha pobreza, güey, tenías aguamiel, eso es abundancia, te lo juro, ¿no? Te dieron el atole, o sea, no puedes haber sobrevivido tal cual si no hubiera habido alguien en tu entorno que te cuidara, que te sustentara, y por supuesto que esa es una forma de amar. Lo que pasa es que también nos casamos mucho con el concepto de cómo debería de ser el amor, ¿no? Sí. Entonces, a eso me refiero con que sus narrativas también, cuando hablo de narrativas, hablo de historias. Las historias que se están contando son historias y son puras interpretaciones a partir de los conceptos precisamente que aprendieron o que integraron. Y se trata de derrumbar todo eso, de entender y decir, nada de eso es cierto, solo es un concepto. ¿Me conviene? Sí. ¿No me conviene? Lo cambio. Y lo cambio con petición, sí. Con ¿Sí? persistencia. La verdad, sí. No hay de otra, muchachos. Persistir. Si somos dioses en un cuerpo humano, nos toca persistir. Claro. Claro. No hay de otra. Sí. Esta parte de ser dioses, creo que también hay un montón de interpretaciones y de alguna manera ya les compartí la mía. Cuando, dado que yo me lo expliqué desde neurociencia y me lo expliqué desde física cuántica, pude comprender que realmente la conciencia soy yo, de que yo soy el único observador, no hay nadie más. Que esa es otra de las cosas que les da el Tabafá cuando empezamos a hablar de que no hay otros, ¿no? Al ser yo una conciencia observadora, más allá de este cuerpo con el que me identifico, porque incluso el cuerpo también es una autopercepción, yo soy quien se está expulsando
Y yo les pongo un ejemplo y les digo, es como un anillo que imagina que tienes un anillo, así de un anillo, y ese anillo está, si quieres, craquelado o está pintado. Imagínate que le vas poniendo como una especie de diseño, una configuración, ¿no? Un diseño. Y esa configuración es todo este sistema de creencias del que he hablado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer esta configuración, lo que va a pasar es que la conciencia, o sea, todo, que no está haciendo nada y está haciendo todo al mismo tiempo en potencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo soy la conciencia que está observando. ¿Y qué está observando? Lo que hay en el anillo, porque por eso lo configuro así. Entonces lo que va a pasar es que va a salir y se va como a expulsar. Entonces, esto que yo tengo, pongamos que de este lado, es lo que yo llamo 3D, ¿no? O sea, y esta supuesta 3D no es otra cosa sino la expulsión, la sombra de esto. Sin embargo, ¿qué pasa si yo modifico esto? O más bien, me brinco esto, entonces yo me doy cuenta que soy una continuidad y que soy la conciencia realmente. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos en cómo incluso a nivel de física cuántica el átomo se comporta como materia cuando yo lo observo, entonces básicamente lo que estoy haciendo acá es observar. Entonces yo estoy haciendo que las cosas emerjan. Estoy haciendo que las cosas aparezcan, se hagan visibles. En realidad lo que estoy haciendo es eso. Se hacen visibles por aceptación, porque soy yo modificada, o sea, yo conciencia modificada por mis creencias, quien se está expulsando a sí misma a través de esa figura. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, eres tú, y ahí no hay nadie más. O sea, no está, o sea, yo, por ejemplo, ahorita yo estoy interactuando con una versión de Yami que está dentro de este sistema de creencias, ¿no? Y hay otra Ireri que a lo mejor ni llegó a la ley, o sea, que a lo mejor quién sabe dónde anda, ¿no? Y ni conoce a Yami, o sea, ¿no? O conoce a otra. Entonces, es entender que yo soy la única persona que está observando. Entonces, en ese sentido, dado que yo soy todo el poder de interpretación, de observación y de transformación, por eso es que decimos yo soy Dios. O sea, sí soy la conciencia expulsada, ¿no? Exacto. Claro, les cuesta mucho porque traen también el tema de, ¿cómo voy a decir que soy Dios? Sí. ¿Cómo? El tema ¿no? religioso. El tema religioso, exacto. Cuando la verdad, ahorita les estaba platicando, véanla todos, pero véanla a la luz de la ley. Pues aviéntense de los elegidos, o sea, yo lo oigo y digo, no manchen, o sea, ahí está, ¿no? O sea, dice Neville en algún punto, Jesús no tuvo miedo de hacer la obra de Dios. Y de hecho es lo que hace. O sea, él camina haciendo eso y lo que buscaba era que la gente se diera cuenta de su propio poder interno, ¿no? Y cuando habla del reino de los cielos, no está hablando de algo allá arriba abstracto, está hablando de adentro, de este ser conciencia, ¿no? Y de este espacio imaginario, que además ese es el otro elemento de la ley, ¿no? Hablando de las bases, la imaginación. La imaginación, exacto. E imaginación, ya lo hemos hablado, muchachos, no es nada más visualizar, no. Todo, lo es todo. Es caminar siendo. Lo que hablo, lo que pienso, las historias que me hago, lo que creo de mí, todo eso es imaginación. Claro, porque lo están viviendo acá. Y aunque piensen que no están viendo imágenes, sí están viendo imágenes. Lo que pasa es que ya la ruta neuronal está tan trazada, pues que ya lo sienten bien rápido. O sea, ya ni cuenta se dan, ¿no? Ya nada más sienten, les ponen la canción de Paquita, la del barrio, y ya están llorando, ¿no? Y a veces no saben ni por qué. O sea, es porque la ruta neuronal ya está así en chinga. Pero de que están imaginando, y eso es lo que se está expulsando. Exactamente. Y entender que esta imaginación, alguna vez yo les hacía una pregunta a los chicos en el grupo y les decía, a ver, de verdad pónganse a reflexionarse así, si quieren, pongan a Dios afuera, va, órale, pónganlo afuera. ¿Como para qué creen que nos dio la imaginación? O sea, ¿más para torturarnos o cómo? O sea, para hacernos soñar en cosas que queremos y que, o cómo. Y si lo piensan,
piensen en todos los objetos que tienen en su casa, absolutamente todos. O sea, de verdad, yo ahora mismo estoy volteando a ver todos los objetos que tengo en mi casa y todos fueron imaginados en algún momento. Todos, 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 todos. Alguien se le Y eso ocurrió. lo dijo Enzo Ferrari, exactamente eso también, lo dijo él. Todo lo que tienes en tu imaginación, ahí está el Ferrari. Claro, sí, sí. Todos, o sea, sí, o sea, lo sabemos, eso es así. Claro. Que no nos querramos dar cuenta para no hacernos tan responsables de lo que estamos viendo es otra cosa diferente. Claro. Y también recordar que, insisto, el asunto de creer, es que no hay manera de creerlo más que haciéndolo, de verdad. No, asumir como tal no es solamente vivirte, o sea, es vivirte en la imaginación, pero también es tener la certeza cuando se habla del deseo, del sentimiento del deseo cumplido, no está hablando estrictamente de ve, imagina y entonces siéntete casado, o sea, ahí, ¿no? Sino del hecho de que cuando tú estás sintiéndote casado, esa es la verdad, ¿no? Y que está hecho. Es decir, la sensación de está hecho y yo no tengo que hacer más nada, yo no tengo que estar empujando nada, no tengo que ir a hacer nada, no tengo que ir a sanar nada para que pase. Esa es la sensación del deseo cumplido, ¿no? Sentir a eso se refiere. Y creo que también esa es una de las cosas que se han enchuecado un montón. Sí. Por ahí vi una chica, no, sin juicio, a mí me queda claro que cuando yo la vi dije, esa era yo, hace mucho tiempo, cuando no comprendía, ¿no? Y la chica decía que no, que sentir no era el secreto, porque, y pone un ejemplo de cuando tú estás comiendo y comes mucho y estás satisfecho, y entonces, ¿cómo vas a sentir lo que se siente tener hambre? Y entonces que no puedes vivir la experiencia, ¿no? Yo así, qué cosa más extraña. Yo, no, a ver, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que recuerdes esto que acabo de decir, que tú eres llamado, que toques y que conectes con la sensación de ser amado, y ahí es donde actúa la imaginación. Porque cuando tú imaginas que estás siendo validado, cuidado, amado, ahí estás viviendo la experiencia, para el cerebro real. Ahora, el otro movimiento es entender que eso está hecho. Y para eso necesitas comprender que tú eres la conciencia, ¿no? Que tú eres quien te está expulsando, sí. Porque si no, siguen buscando técnicas, siguen buscando, sobre todo la comprobación. Ahí es donde creo que se atoran un montón. Sí. Es que hago y hago, pero no lo veo. Exactamente. Y sí, yo, fíjate que eso de sentir ese secreto lo veo de esta manera. No se los comparto. Ya lo he dicho. Estar tranquila. Sí. O sea, no necesito, o sea, cuando tú logras entender que tú eres quien selecciona su realidad y que no hay nada más que alguien pueda hacer ni detenértelo más que tú, y dices, ok, ¿qué necesito? A ver, ¿qué quiero? Esto, bueno. Y para lograrlo, lo que sé que necesito, persistir, ok, persistiré, te quedas tranquila. Para mí ese es el estado del deseo cumplido. El sentir, porque de hecho a eso se refiere Neville, a estar tranquilo sabiendo que en algún momento va a pasar. Sabes que claro que aquí en este 13 no lo estás viendo, pero en algún momento tiene que pasar. Claro. Claro, y es que la tranquilidad viene precisamente de ese sentimiento de decir, está hecho. Está hecho. No tengo que hacer absolutamente nada. O sea, ya está hecho. Claro, para eso tienen que depositar toda su fe. O sea, es que volvemos al tema, ¿no? Yo tengo que entender que esto se trata de fe. Y cuando hablo del entender, ahí se ahorran un montón, porque yo sí soy de las que las manda a estudiar. O que cuando toman el taller, el mío en particular está hecho para que comprendan la ley desde otro lado, ¿no? Con peritas y manzanitas. Pero también soy muy reiterativa últimamente en que ni siquiera tendrían que entenderlo, simplemente aceptarlo. Y entonces aceptar sería justo. Si me está diciendo ya que yo solo tengo que estar tranquila porque está hecho, pues casi tendría que tener la fe
no porque se lo diga Yami, sino porque me lo estoy diciendo yo a través de Yami, ¿no? Porque soy yo en el fondo. Eh, Tendría que tener la calma que tuvo el romano en la historia de Jesús cuando llega y le dice, una palabra tuya me bastará para ser sanado. O sea, nada más dímelo, Sí, ya te lo dije, luego ya, gracias. bueno, gracias, o sea, ya, gracias, listo, hecho, ¿no? O sea, pero no lo creen, no lo creen, y entonces ahí es donde está la bronca de uno de los principales programas que yo veo, ¿no? Que es que están muy metidos en la estructura de la comprobación, ¿no? Muy metidos en la idea del método de decir, es que tengo que hacer esta técnica para que entonces pase. No, güey, El está pasando. famoso proceso, Sí, el proceso. el proceso. O sea, no, güey, Huevo el yo proceso. soy de salta del proceso. Salta de la idea del proceso. Salta de la idea de que tienes que pasar por un proceso para entenderlo. Tú puedes empezar a afirmar y de verdad hagan la prueba. Sí. Ya lo entendí, ya comprendí. Porque esa sensación que tienen de pronto de no entender la ley es comprensible, es normal. Sí, todas Todas lo empezamos igual, ¿no? pasamos, todos lo pasamos. De hecho, Ujú. todos hemos sido aprendices, apenas recién pensaba en eso. O sea, a ver, ¿cómo aprendiste a caminar? Te caíste un chingo de veces. Primero Ujú. gateaste y todo. Y eso no necesariamente es proceso, eso es simplemente desarrollo de las cosas, que es distinto. Y cuando se claman con la idea de la noción del proceso, se atoran. Es que estoy en proceso. Ujú. Ya lo usan como justificación, ¿no? Entonces, Sí. no, a ver, Neville es muy claro. Vete al final del deseo, o sea, al estado final. Pero es que no lo entiendo. Ya lo entendí. Pero es que, ¿cómo va a pasar? Ya pasó. Pero es que, ¿qué le digo si me... No sé, yo ya estoy, yo ya soy y yo ya tengo. Que esas son como las tres palabras clave que me parece que tienen que tener. Yo ya estoy, yo ya soy y ya tengo. Y me estoy desplazando. ¿Cómo va a pasar? Eso ya no es asunto mío, ¿no? Y voy a ir viendo en el curso de las cosas, van a ir apareciendo las cosas que además tienen que ver con lo que yo creo de cómo podrían pasar, ¿eh? Ujú. También. Sí, que ese Entonces, es otro tema. Ujú. sí, Sí, o es sea, que porque, como humanos y es normal también, mientras no digan, ay, es que no quiero, no, es normal que queramos tener el control de las cosas, que se sí, quieran meter en el cómo, y a todos nos pasa, aún a pesar de estar aquí, a todos nos pasa. En algún momento nos pasa y decimos, ay, y ya cuando te das cuenta dices, rayos, estoy queriendo caer en el cómo, eso no, 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 y ya, pero con la práctica, tal cual como decir, o sea, no nacimos aprendiendo a caminar y a correr, tuvimos que ir aprendiendo de poquitos. Entonces es lo mismo aquí. claro, Conforme tú vayas más avanzando, irás, ahora si dudas, un ejemplo que yo les pongo, ok, dudas de ti, dudas de que puedes, dudas de todo eso. Pues manifiéstate un chocolate y ve y date cuenta que si eres tú, bueno, ya te lo manifestaste, bueno, ahora vamos por un cafecito, ¿qué se te antoja? Y pruébate, para eso estás. sí, eso está bueno. Y yo sí soy más de la idea de que se manifiesten a sí mismos ya en la versión que ya lo logró. O sea, sí, están buenas esas cosas porque les sirven como para ir como confirmando su fe, ¿no? Pero Ujú. incluso a veces, aunque lo vean, de todas maneras salen con el rollo de, esto puedo manifestar, bla, 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 pero, y ahí van, ¿no? Ujú. Pero insisto, es porque todavía tienen esta idea de que hay cosas que sí, hay cosas que no, que unas cosas van a ser más difíciles que otras, etcétera, etcétera. Entonces, también es de verdad que comprendan que esto se trata de, yo de verdad si algo defendería de la ley en este momento, es que esto es la fe de entregarte más allá de la razón. Rescaté muchas cosas de la serie de los elegidos, bueno, de los diálogos en particular que tiene Jesús con varios de sus discípulos. Y hay una que tiene con Tomás que me fascinó, en donde Tomás le dice, puta, pues es que no me estás dando nada lógico, ¿no? No estoy viendo que hagas ningún proceso cuando va a convertir el vino. No estás viendo que hagas algo que tenga cierto proceso lógico, no veo esa evidencia. Y él le contesta, las cosas no siempre tienen que tener la lógica, o sea, no necesariamente. Y le voy a poner un ejemplo de esto. Eh, ay, ya hasta perdí la cuenta, pero hace como 4 semanas estaba yo en una clase
de danza y ahí va, les digo que, como dice ella, a todos nos pasa. Me pasó por la cabeza, andaba yo muy contenta porque no tenía ninguna experiencia de incomodidad corporal. Y estaba yo en mi clase de danza, bien padre, y de repente así se me pasa por la cabeza. ¿Qué pasaría si un día de repente la pierna no me responde? Ay, no, cállate. Pero 2 minutos después, ya vi. Me doy la vuelta, hago el paso y caí. No, no es que no me respondiera la pierna, pero sí el tobillo y ¡prac! ¿No? En el momento me enojé, dolió, lloré. Pues claro, porque, a ver, un pellizco te duele, ¿no? Pero ya cuando estaba yo acostada, que empecé a hacer el trabajo, que al final de cuentas dije, a ver, has aprendido esto, esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y justo recién me había visto esa parte de que no tiene por qué tener lógica. Y por supuesto me acordé de todo lo que he aprendido con Joe, ¿no? Y dije, perfecto, ya sé qué voy a hacer. Y entonces mientras ya me estaba quedando dormida, y en la apariencia mi piecito era, bueno, 2 naranjas, ¿no? Entonces, cuando empiezo a visualizarlo, yo misma empecé a visualizarme y hacerme como una especie de cirugía. Es decir, empecé a imaginar cómo el hueso se empezaba como a pegar solito, cómo los tendones empezaban a bajar. Empecé a ver mi pie así, ¿no? Y empecé a hacerlo. Claro, la cabeza se te acomoda porque dices, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Pero cómo va a suceder? La cabeza loca, ¿no? Así de, pero no, pero es que el proceso, pero es que la inflamación, pero es que, cállate. Y empecé a imaginar yo, no me importa. De todas maneras, no puedo hacer otra cosa ahorita en este momento en la materia. Está muerto. Entonces, yo ya tengo mi pie perfecto. Al día siguiente, la inflamación había bajado fácil en un 50%, ¿no? Y seguí. Yo, de hecho, ahorita, por ejemplo, yo ya prácticamente puedo caminar, solo estoy esperando la confirmación de la seguridad, ¿no? Que ya sé que ya está, pues. Pero esto también sirve para que entiendan esta parte de que al César lo que es del César y de que también la imaginación va en otro sentido. Es decir, al César lo que es del César. ¿No me iba a ir al médico y a sacar una placa? Pues claro que sí. O sea, eso lo iba a hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, de mi cuenta corría ver al médico diciéndome, ¿qué hiciste que te curaste tan rápido? O sea, ¿cómo? Ya no salen en las placas, ya no sale nada, estás bien, estás perfecta. Esa soy yo. Es decir, quien está imaginando al médico diciéndome, todo está perfecto, todo está maravilloso, y no tienes nada, y no tienes fractura, y no tienes no tienes nada, esa soy yo. Y yo estoy seleccionando esa versión, porque también hay otra versión que se atacó, que se tiró al piso y entonces se enojó probablemente, y esa otra está viviendo la experiencia de quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, eso es bien importante para que entiendan cómo se hace, o sea, pero es que ¿qué hago con el dolor? Pues sí, ya sé que te está doliendo, pero ahí es donde toca. Estoy sano, y veo mis células sanas y mis células vibran en una frecuencia altísima de puro amor. Tus células van a recibir, ya si nos metiéramos con neurociencia o neurobiología, entonces veríamos cómo las células están recibiendo la información que tú le estás dando mentalmente, ¿no? Efectivamente. Y sí, hay cosas que no es un ejemplo del 3D. ¿A poco cuando agarran el horno de microondas, antes de meter lo que quieren calentar, dicen, pero ¿cómo calentará? ¿Cómo va a calentar una pizza? A ver, antes de que la caliente, yo quiero saber cómo y aprenderlo, cómo la calienta. No agarras, lo prendes, te la comes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué a todo eso le queremos meter también justificación? Sí. Te subes hay muchas personas que igual, ¿no? Vamos en el transporte, te pones a pensar todo en la manera mecánica en la que camina un auto, qué compuesto trae la gasolina, cómo es, no, agarras, te subes al auto, te vas, te compras un helado, una nieve, te la comes. Claro. Y es que justo las dan tan por naturales. Yo estaba platicando yo con mi papá hace unos días
de cómo a mí me tocó por la edad, me tocó la transición de cuando aparecen el correo electrónico y los celulares y se disparó el internet después del 2000, ¿no? Y yo me acuerdo que los primeros celulares, que además eran unas cosas gigantescas, nada que ver con las aplicaciones de hoy, nada que ver con las pantallas de hoy, y era rarísimo ver a la gente hablar con celular en el transporte Sí, público. Es así sí. como, ay, qué mamón, ¿no? Ajá, O sea, sí, claro. las atenciones A que ver, uno sí, tiene, personas. ¿no? Se Ujú, siente mucho, decía, ¿no? ujú. Entonces era muy raro y hasta pena les daba, cuando yo me acuerdo que llegaba a sonar, a mí me daba pena sacarlo, porque no era normal, no era común. Normal no quiere decir que Sí. esté bien, simplemente la mayoría lo hace, ya. Entonces, Ujú. ahora, por ejemplo, ya está todo el mundo ya. La vida sin celular para las personas pareciera que no es cierto, pero pareciera que, o sea, no pueden, ¿no? Ahora mismo, este live que estamos teniendo, ni siquiera se están preguntando, pero ¿por dónde está pasando el Internet? ¿Pero cómo es que nos Ah, estamos pudiendo ver? O sea, ni siquiera se lo están preguntando. Y de que fue imaginado, por supuesto que fue imaginado. ¿Cómo rayos creen que salió un iPhone? ¿Cómo rayos salieron todos los celulares? Había caricaturas y películas que yo me acuerdo que tenían, bueno, los supersónicos era muy famosa, ¿no? ujú. En donde hacían eso, aparecía una Sí, pantalla y estaban hablando a través de la pantalla y tú no te preguntabas cómo, se supone que solamente que habían dado por hecho, eso es un final, eso. habían dado por hecho que la tecnología había llegado hasta un punto en el que íbamos a poder hablar con eso, e incluso era hasta tierno da obra porque no se cuestionan si va a ser digital. La palabra digital ni siquiera como tal estaba en el ambiente. Por eso la televisión parecía mecánica y análoga, ¿no? Sin Ujú. embargo, ya estaba ahí la idea. Entonces, eso es irse a un final. A mí no me interesa cómo, yo no sé cómo va a pasar y tampoco tengo por qué entender como tal la ley, sino solo aceptarlo. Ahora, ¿quieres entenderla? O sea, porque no tienes por qué, y eso es algo Sí, importantísimo. No exacto. tengo por qué entenderla, no necesito saber cómo funciona, pero quieres, tu cabeza, mente racional, lógica, identificación humana te sigue diciendo, pero yo la quiero entender, entonces ponte a estudiarla, porque, o sea, es como que de pronto también no quieren dejar de ser la versión que eran, no quieren em, modificar ciertos patrones, ¿no? Y entre ellos está el que yo tengo que aceptar que a lo mejor si yo quiero eso, pasar por ese trayecto voy a tener que aprender y me voy a tener que poner a leer a Neville o cualquiera de los autores o me voy a tener que poner a ver videos. Si se están asumiendo carentes de dinero y que no pueden tomar un taller, no lo hagan. Está todo el contenido está en YouTube y está Ujú. de manera gratuita, todo, ¿no? Sí, Entonces, esa también es la otra. O pueden no y decir, ah, ya, al carajo, yo soy, fin, ya. Y entregarse a ese acto de fe por completo y decir, no hay nada más poderoso que yo. No hay nada más poderoso. Yo soy la única persona que está observando y se hace lo que yo digo. No, pero es que Dios allá afuera, esos son conceptos tuyos que te van a interrumpir el tema, ¿no? ujú, exacto. Ay, mana, no manches, está re bueno el chisme. Ay, Ah, déjame bueno, ver. Sí, la, si ya no, tienen ya con preguntas, las preguntas ya las respondimos todas. Ya se respondieron las ya preguntas se que te respondieron. iba a hacer. Sí, Sí, me imagino que se fueron respondiendo. sí, Si todas tienen las preguntas. alguna pregunta, pues denle que hora es cuando, porque si no, Sí, muchachas, porque ya casi acabamos. A ya ver casi si nos tienen vamos a ver. alguna pregunta para Ireri. Si te No, está muy aparece bueno. otra por ahí, Ay, no manches, sí me está dando calor. Y a ver, mana, ya, entonces, ya la me vas a ley de preguntar la chisme, ya. asunción. ¿Mande? Ya me vas a preguntar chisme. Sí, a ver, entonces, la ley de la asociación, ¿tú cómo la ves? Yo te voy a explicar yo cómo la veo. Yo siento que esta ley te ayuda para crecer más cada día. Si tus deseos son un pretexto para que tú cada día vayas siendo mejor y mejor. ¿Tú qué opinas? Que luego yo creo que todos piensan, ay, sí, voy a practicar eso, porque ya lo hablamos que no es una práctica, es un estilo de vida,
para obtener nada más mi deseo, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que pasa todo eso, pero Ireri, ¿cómo ve la ley de la asunción y así en su totalidad? Em, sí, yo también creo que lo que están queriendo manifestar es un pretexto y no hablamos de pretexto en el mal sentido. Está bien, o sea, ese es lo que te está moviendo a, ¿no? Y te está moviendo a descubrir verdaderamente quién eres. O sea, cuando tú empiezas a vivirte desde la ley, cada vez te vas dando cuenta más y más y más y más de tu poder. Y entonces, si bien se va a expresar en cosas quizás aparentemente materiales, como el dinero, ¿no? Como una relación, como una casa o un auto, lo cierto es que el trayecto es que tú te expandas en la conciencia que eres verdaderamente. Mm, Personalmente, yo no hablaría de ser mejor porque una de las, una de las sensaciones que tienen en términos de esta idea de una bronca de autoestima es que no se sienten suficientes. Ujú, Entonces, sí. por eso yo pongo mucha atención en la parte del lenguaje, ¿no? Y es que piensan, hay una creencia interna que no soy suficientemente esto, no soy suficientemente aquello, cuando realmente yo ya soy divino. O sea, yo desde el momento en el que nací soy divino. Sí, claro, va a haber una transformación en mí. Voy a recuperar una metáfora preciosa que para mí eso es parte de la ley, ¿no? Una metáfora que una de las chicas logró el día de ayer. Y entonces decía que quería, porque estaba un poco preguntándose el tema de las afirmaciones, que si las tenía que sentir, que si no, que sé, yo soy de las que dice, hay dos maneras de que entra por manera masiva, no la tienes que sentir, eventualmente la sentirás, o por conciencia. Y entonces se quería llevar como piedritas o cosas del mar para la gente que de acá. Cuando estaba de pronto en la contemplación de estar viendo el mar, que iba y venía, que iba y venía, se dio cuenta de algo precioso, que era que las piedras estaban solamente siendo eso, piedras. No se estaban preguntando si eran una piedra, no se estaban preguntando si eran suficientes o no para estar ahí y para que el mar las tocara, por ejemplo, ¿no? No había un cuestionamiento. En cambio, los humanos sí tenemos dos cuestionamientos. Y el agua, por sí sola, con el golpeteo, las iba puliendo, es decir, las iba haciendo más hermosas de lo que ya eran. Entonces, para mí es eso, entender que tú ya eres un ser hermoso, divino. Quien se lo tiene que decidir y entender es comprender que son estados psicológicos lo que me está impidiendo ver eso. Entonces, la ley de función para mí es eso, es una ley que cuando tú te das cuenta del poder que eres, te das cuenta de lo precioso que eres, del ser divino que ya eres, de el poder grandioso que ha logrado generar un montón de cosas preciosas y que desde esa inconsciencia a lo mejor te generaste cosas no padres y te vas como a pulir tú mismo, ¿sabes? O sea, como que tú solito te vas a pulir de por sí ya en esa belleza que eres y te vas a hacer un ser todavía más bonito, ¿no? O sea, más grandioso, vas a conectar con el amor que eres verdaderamente, con la seguridad que eres verdaderamente, con la abundancia que eres, con la salud que eres, ¿no? Pero lo vas a conectar tú. Entonces, para mí la ley de asunción como tal es eso. Por eso decía que es un estilo de vida, ¿no? Porque esto no es una técnica. Esto no es una técnica para voy a manifestarlo. Sí, sí, vas a tener en el trayecto esas cosas. Ujú. Pensaría en una película que me gusta mucho, que se llama el maravilloso maravilloso caso de Henry Sugar, me parece. Ujú. Y es un cuate que él quiere mucho dinero, o sea, que él se ha vivido siempre como millonario, bla, bla. Y siempre anda buscando formas de tener más dinero porque le gusta el barro. Y entonces, eh, en algún punto se entera de un gurú que tiene la capacidad de ver sin visión extraocular, o sea, sin ver con estos ojos, ¿no? Ujú. Y entonces lo empieza a buscar. La historia tiene que ver con cómo lo encuentra, bla, bla, lo encuentra y le dice, lo que tienes que hacer es ponerte a entrenar con una vela y poner focos y básicamente lo manda a hacer meditación, conciencia plena con una vela, ¿no? Y entonces
el cuate estaba así metido y se quedó horas y se quedó horas hasta que logró, lo logra y entonces efectivamente ahora sí se va a un casino y entonces empieza a ganar muchísimo dinero. Pero lo maravilloso es que cuando está en ese proceso de estar viendo la vela y de estar viendo la vela, algo le va pasando, se va transformando él bien bonito. Así que cuando llega a la parte del dinero, sale con todo el dinero y dice, y luego entiende lo esencial de la vida y entonces hay un momento en el que empieza a compartir el dinero. Entonces creo que la ley es algo así, algo similar. Cuando tú te vas experimentando como el poder que eres, hay cosas que incluso ya hasta les van a dejar de importar, ¿no? O sea, seguramente a ti ya te ha pasado que dijiste, en algún punto esto me importaba y ahora es como, Sí. ya me vale, ¿no? O sea, ya Sí. si lo tengo o no lo tengo, es completamente irrelevante, Sí, sí ¿no? pasa. Entonces, para mí eso es la ley, ¿no? Una forma de vida es lo que tú eres, que esa es otra cosa, no es una ley externa a ti, no está separado de ti, no, eres tú. Tu mundo se está evidenciando, se está armando a través de ti. Y, y eso, comprender que soy yo, es decir, lo que están haciendo es despertar en conciencia de que ustedes son la ley. Y en ese sentido, yo puedo experimentar todo lo que yo quiero, pero de verdad sí creo que hay una regla y la regla es primero experimentalo tú internamente, porque si no, no puedes Sí, ser expulsado, o sea, no puedes ser expulsado si tú no lo experimentas internamente primero, ¿no? exacto. Muy bonito. Y me pasas el nombre de la peli porque me dieron Sí, ganas de verla. sí, está bien chida, está bien chida. A ver, hay una pregunta, Mana. Dice, si yo quiero manifestar y no se me da, lo que tengo que hacer es soltar. A ver, chicas, fíjense, dice, si yo quiero manifestar, cuando digo yo quiero manifestar de entrada, estoy diciendo que no lo tengo. Segundo, no se me da. Quien está diciendo no se me da, eres tú, concedido. O sea, Exacto. hablé de estructura mental, ¿se acuerdan? Y cuando dije estructura mental, es esto. ¿Cómo estoy organizando la información? Yo creo que tengo que hacer algo para obtenerlo. Ese es un programa que todo mundo tiene, todo el mundo. O sea, así es, pues así lo aprendimos en la materia. Eh, pero ahora me dicen que no tengo que hacerlo, que por eso pusimos el ejemplo pues, de mi pie, ¿no? O el que les acabo de poner, cómo se va a hacer el final, o sea, no, a ver, yo me voy a un final y fin. Segundo, no se me da, la que está diciendo que no se te da, eres tú. No hay nadie más que te esté diciendo. La 3D no les dice que no. La 3D no les golpea, no sé, ya se me olvidaron. Como yo empecé a afirmar hace mucho que a mí, es muy fácil para mí olvidar, que esa es una gran afirmación que me gusta, no es muy fácil para mí olvidar lo que no me gusta, así de sencillo. Y entonces, pues claro, se me olvida, ¿no? Pero dicen cosas como que la 3D las golpea, les dice que no, que ven lo contrario, y eso que dije, es un juicio de valor. Ese juicio de valor lo estás haciendo tú. ¿Por qué estás haciendo ese juicio de valor? Porque estás juzgando lo que estás observando. Luego entonces, eso es lo que vas a ver expulsado. Vas a seguir viendo eso. Y luego la otra parte dice, y lo que tengo que hacer es soltar, es que soltar lo tienen que hacer siempre. O Sí, sea, soltar ese acto de confiar, de yo ya lo vi, yo lo quiero, gracias a eso es mío, sigo viviendo la vida. Y la sigo viviendo sí, bien, y la sigo viviendo contenta. Y la sigo viviendo sabiendo que eso es mío y que está hecho y que yo no tengo que hacer absolutamente nada para tenerlo. Eso es mío. ¿Cuándo va a caer? No sé, la verdad es que ni me importa. ¿Por qué? Porque también creo que, no sé si lo hayas visto tú y a mí, están tan metidas que dejan de vivir la vida. Dejan sí, de no, vivir sí la es vida. O lo sea, que yo más les digo, tienen que vivir porque nada más lo único que estás haciendo es estar para el deseo, afirmando, meditando, haciendo y haciendo y se te olvida de lo más importante. vivir. Y hay tantas cosas tan bonitas por qué vivir. Claro, si se siguen contando, ay, pero es que necesito. O sea, esa es la narrativa que se están contando, ¿no? No. ¿Y cómo, muchachas? O sea, ¿cómo puedes decir es que necesito eso para... Ay, no, 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 no. Yo lo que hay una parte donde les explico muchísimo el tema del apego, pero bueno, resumo diciéndoles esto, ¿no? Se necesita más a un árbol que a una persona para vivir, ¿eh? O sea, con una persona tú puedes vivir perfectamente. Que tu apego te haga creer que no, eso es otra cosa.
pero un árbol sí lo necesita. O sea, sin árboles no hay oxígeno, y si no hay oxígeno nos morimos todos. Entonces, si necesitas más a un árbol, necesitas más una lombriz, ¿no? Porque son No las es que que hacen ahí luego- los surcos de la oxigenación para la tierra y para la siembra. Se necesita más todo eso que a una persona para vivir, ¿no? Exacto, Entonces, eso tiene que ver con el apego, que es sí. otro temota, ¿no? Pero Sí, es un no, tema o sea, muy, claro, si lo muy extenso, siguen viviendo en el estado. sí, y es que no, muchachos, o sea, ¿cuánto tiempo, pónganse a analizar eso, cuánto tiempo llevan diciendo que no tienen su deseo, lo que sea, y que no, y que lo necesitan, y que no sé qué, y tienen el apego así bien cañón? Volten a ver tantito ya cuánto tiempo ha pasado y qué han estado haciendo. Claro. ¿Qué tanto tiempo han perdido en estar pensando en eso cuando bien pudiste haber salido a darte una vuelta, a tomarte una cervecita, a tomarte algo, Y todo o ese a no tiempo salir? imaginar, y todo ese tiempo puedes imaginar, y Ajá, puedes imaginar que tienes tu deseo, y caminas sabiendo que lo tienes. Neville es muy claro en eso. Cuando hablamos de las bases, a ver, por eso es que yo las mando a leer a Neville, porque es como, a ver, claramente lo dice, yo físicamente puedo estar aquí, pero mi mente está en tal. Yo puedo estar en Nueva York caminando o donde sea, pero estoy en Barbados mentalmente. Entonces, ustedes pueden salir, tomarse un cafecito, padrísimo, disfrutar del café, disfrutar del pastelito rico que se comen, ir a con una amiga, ver los árboles, ver la abundancia que tienen en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se acuerden del tema, pues dicen, ah, eso ni siquiera me ocupa, ya está, ya está. Ah, pero es que estoy sintiendo algo feo. Ahí es donde ya hablamos de la parte de la reacción, obsérvala. Y entonces ujú, podríamos responder esta otra que dice por acá. Dice, si bien se sabe que no ocupo nada para manifestar, en caso de afirmación, estas se deben de sentir. La afirmación no es para manifestar, chicas. La afirmación es para recordarte la verdad versus lo que te habías venido contando. Ahí sí tiene que ver más con un ejercicio de cambiar el switch, de cambiar la ujú. información que ha venido siendo natural para ti en tu mundo. Porque ya dijimos que lo que se expulsa es que se expulsa mi conciencia. Si yo estoy en un nivel ya muy cabrón Dios, ya digo, ya no tengo dudas, entonces yo casi puedo decir algo como esto. Me acabo de dar cuenta, con esta reacción me acabo de dar cuenta que estaba pensando esto. Perfecto. De una lo cambio. Pero Ujú. seamos sinceras, una buena parte no lo cree todavía así. Entonces, por eso es que les mandamos a hacer repetición para que lo hagan. ¿Qué se debe sentir? Desde donde No, yo lo veo, no. no, ¿Sería no, ideal? Sí, claro. Pero, a ver, pero no es necesario. no, Necesario no es es. enfoque. Es enfoque. Para mí es enfoque. O sea, de verdad, cuando yo entendí la idea del observador y de la doble rendija, dije, no, pues soy yo. O sea, nada más es donde tienes atención, se colapsa, se evidencia. Y cuando tú tienes la atención colocada en algo que quieres y no te mueves de ahí, pese a lo que sea, veas lo que veas, oigas lo que oigas, Es de verdad obligación, es impresionante. me parece. Sí, Es sí, sí, obligación, la verdad. sí, sí, Completamente obligatorio. sí. No hay A ver, manera de que no pase. ¿Qué más dice por acá? déjame ver. La otra ya, una de las muchachas ya le había contestado. Muchas gracias, muchachas. Dice, entre mi persona, Entré por Dios, no, mi persona amada, ¿no? sí, no alcanzo a ver, sí. Entré Entré por por mi mi persona persona. y me ha aplicado en unas afirmaciones, recordándome quién soy, me siento tranquila, ya se fue la ansiedad y poco me cuento muy bien, Como, preciosa. Felicidades, se siente que ya está hecho. Felicidades, preciosa. sí, Muchísimas sí, sí, felicidades. sí, sí, Ya sí. está. Sí, algo que les pasa con las afirmaciones cuando, lo único que me gustaría agregar en el tema de las que tienen duda con la afirmación, es que la afirmación, yo sí la hago, o sea, de verdad que se me van para atrás cuando les digo la cantidad de afirmaciones que les dejo al principio, pero ya cuando las van haciendo se dan cuenta que su propia cabeza decía, ay, son un montón, y ya cuando las están haciendo dicen, ni eran tantas. Y entonces se dan cuenta de cuánto tiempo en el día
estaban pensando pendejada y media y no es cierto que estaban afirmando, ¿no? Estaban afirmando otra cosa. Cuando ya hacen una afirmación ordenada, ya sabiendo que soy yo quien se está recordando algo, es impresionante lo que les empieza a pasar. Y la sensación que empiezan a tener es esa, la de tranquilidad. Porque además dejan de, bueno, por lo menos las afirmaciones que yo les pongo no están dirigidas a su deseo como tal, ¿no? O sea, tienen más que ver con un autoconcepto. No sé, por ejemplo, ¿por qué es tan fácil, que eso es una formación? ¿Por qué es tan fácil para mí confiar? Por ejemplo, ¿no? Y con esa, sí. Y un día completo, y tienen que hacer, o sea, están haciendo arriba de 5,000, 10,000 afirmaciones, ¿no? Formaciones. Y entonces las chicas están así de, wow, no mames, empiezan a pasarles unas cosas preciosas, ¿no? Entonces no necesitan sentirlas, más bien el sentir va a venir eventualmente con eso. En algunas se van a revolcar, en algunas las van a sentir más fáciles que otras, eso es normal, sí, porque tiene que ver con su estructura de pensamiento, ¿no? Exacto. Y sí, recordemos, muchachos, que las afirmaciones no son técnica, son los pensamientos, lo que nos platicamos y todo el tiempo. O sea, son las afirmaciones. ¿Cuándo dejamos de afirmar? Nunca, porque todo el tiempo estás pensando. Entonces, nunca dejas de afirmar. Piensa mejor, bonito para ti. O sea, claro, piensa que lo que te conviene, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, preciosa, hermosa, no, por haber estado acá conmigo. Ya tenemos que vernos otra vez, bueno, porque... Tenemos que ir por nuestro cafecito ahora que venga Tati. Sí. Okay, vamos. Ya les di la afirmación. Las afirmaciones no se las tengo que dar yo, y tampoco ya, mis chicas. Si bien nosotros con mucho amor lo podemos hacer, pero ustedes tienen sus afirmaciones en sus propias reacciones y juicios. Se los juro. O sea, el sistema emocional que tienen, con el que este hermoso y precioso cuerpo está equipado, lo que hace es que cada vez que tú tienes una emoción que no es negativa, también tenemos esa idea de que el enojo, que el odio es negativa. No, te está avisando algo. O sea, el enojo te está avisando algo. El miedo te está avisando eso, que estás asustado. Lo que tengo que observar es de qué tengo miedo o por qué estoy enojado. Y ahí tienen ustedes las afirmaciones. Ahí las tienen. Y esas son las más potentes para ustedes, porque es como si estuviera focalizada la afirmación. No se trata de hacer afirmaciones así porque sí. Si bien, claro que nosotros les podemos regalar, ya les di 2 hoy, ¿no? La de es muy fácil para mí olvidar, y la otra, que es que es una formación en realidad, porque es tan fácil para mí confiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es que sí, muchachas, la afirmación más poderosa es la que sale de aquí. Sí. De aquí. Totalmente. Porque, sí, un ejemplo, luego a mí así me dicen, yo sí también les doy afirmaciones a las muchachas en sesión, pero les digo, o sea, aquí está lo que te estoy mandando, lo que te resuene, ocúpalo. Pero si a ti te nace decir, soy la más chingona del mundo mundial, pues dices eso. Sí, claro. Y ya. O sea, lo que te nazca aquí, con las palabras que quieras, en el tiempo que quieras, presente, pasado, futuro, lo que quieras, en esa dila, porque eso es lo más genial para ti, ya. Claro, sí, totalmente. Sí, no busquen afuera tanto, vayan adentro, que quizás ese tema es el único que nos faltó tocar, el silencio. Vayan adentro, cállense afuera. Y cuando digo cállense literal. Silencien la boca, silencien el afuera cerrando los ojos, silencien la necesidad de estar todo el tiempo viendo afuera y queriendo resolver afuera, y váyanse a acostar. Yo siempre les recomiendo yoga nidra, en serio, yoga nidra es de lo más fácil que pueden hacer, es acostarse en el piso y dormirse casi. Entonces no tienen que hacer nada, de verdad, o sea, no tiene ciencia. Bueno, sí tiene mucha ciencia, pero no es algo que les implique más extraordinario. Sí, y entonces se pueden ir a acostar, y ahí respirando, haciendo los ejercicios, también van a ayudar a su pobre cerebro, y pobre porque también cada vez que se están contando cada cosa, se están retraumatizando, y el pobre cerebro sigue se ponen en estado de alerta, claro. Piensa que los van a matar. Ay, sí, pobre. O sea, se vuelve a recrear la historia y la vuelve a recrear, y se están generando un chingo de cortisol en el cerebro. Todos los centros energéticos empiezan a recibir la información, y por eso luego se enferman. Entonces, bueno, más bien tienen la experiencia de estar enfermos físicamente.
Pero es por eso, por la reiteración. Persisten maravillosamente, nomás que persisten para el otro lado. Entonces, aquí la idea es justo que si yo me doy cuenta de lo que me está pasando en términos emocionales, pues lo que hago es contarme otra historia. No es que esté negando yo, no me estoy disociando tampoco así en una onda de no veo la realidad, no nos tiene que ver con eso esto. Tiene que ver con la decisión de no le voy a poner atención a algo que me está doliendo, que me estoy contando y que además ni es real. En serio no lo es, Sí, ¿no? exacto. Así es. Maravilloso, mi querida Tati. Nos vemos prontito para tomar cafecito o algo, ¿no? Sí, 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 mana. Hay que vernos ahora, que venga Tati. Pues bueno, muchachas, Ya me muchas gracias por estar acá, muchachas. Muchas gracias a todas las que se unieron, a todas las que preguntaron. Va a quedar guardado, ya mañana lo subo a YouTube. Y muchas gracias, preciosa. Ahí me mandas mucho el nombre de la película, porque sí la quiero buscar. Ah, así se llama, El maravilloso caso de Henry Sugar, si no me equivoco. Ahorita la busco y Sí, te la mando. ¿Va? va. Órale. Muchas gracias, hermosa. Muchas Besitos. gracias a todas. Bye. Bonita tarde. Bye, bye. Bye.